¿Qué tal, queridos alumnos? Este video trata de esclarecer este tema de cómo la Tierra junto con la Luna y el Sol interaccionan, y dadas las condiciones físicas de la Tierra tenemos un montón de fenómenos, ¿no? Como los días, las noches, el año, los cambios estacionales, las diferencias de radiación solar en una latitud y otra, etc. Entonces la primera pregunta aborda cómo los ángulos que forman los rayos del Sol van a generar distinta intensidad, digamos, de esa radiación. Entonces, a medida que los rayos caen en forma lo más verticalmente posible sobre el planeta, se genera una radiación muy intensa. Eso equivale a decir que, digamos, el calor en el planeta va a aumentar. Y cuando los rayos caen de forma muy oblicua, esa radiación pierde intensidad y por lo tanto el planeta va a estar más frío con ese tipo de radiación. Esto explicaría dos fenómenos. ¿Por qué en las horas del día, que tenemos las horas de la mañana o las horas de la tarde que coinciden con los rayos oblicuos, las temperaturas son más bajas? ¿Y por qué durante el mediodía, que es cuando el Sol tiene el punto más alto en el cielo, o sea que serían los rayos los más parecidos a los verticales, esa radiación se hace más intensa y por lo tanto se generan las temperaturas más altas en el planeta? Otro análisis que se puede hacer, que es muy parecido, digamos, tiene el mismo razonamiento, es si yo comparo el mediodía, pero en distintas latitudes. O sea, estoy comparando la misma hora del día, que sería el mediodía, que es cuando el Sol tiene el punto más alto en el cielo, y me pongo a ver cómo esa radiación, al ser muy perpendicular o casi recta con respecto al planeta, forma una radiación muy intensa y por lo tanto temperaturas muy altas. Esto sería entre latitudes ecuatoriales y tropicales, y cómo en las zonas circumpolares y polares, al caer los rayos al mediodía en forma oblicua, no se generan temperaturas muy altas, sino todo lo contrario, temperaturas muy bajas. Bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica porque la radiación solar, al caer en ángulos casi perpendiculares, la superficie que estos rayos están, digamos, la forma que están incidiendo, es una superficie mucho más concentrada, mucho más pequeña. En cambio, cuando el mismo rayo cae en forma oblicua, como que ocupa una superficie mayor, o sea, incide sobre una superficie mayor, y como se trata del mismo rayo de Sol, va a pasar a ser mucho menos intenso. Esa sería, digamos, la explicación física de por qué los rayos que caen en forma verticales generan temperaturas más altas y los que caen en forma oblicua generan temperaturas mucho más bajas. Plano de la eclíptica. ¿Qué es el plano de la eclíptica? Si yo tomara una hoja imaginaria muy gigante que pudiera cortar el Sol y a todos los planetas del sistema solar, como que los cortaría a la mitad a todos, a eso le denominaríamos el plano de la eclíptica. La Tierra, con respecto a ese plano, está inclinada 23, más o menos 23,5 grados, ¿sí? Y esa inclinación que tiene nuestro planeta es la que da lugar a las estaciones, o a los cambios estacionales de otoño, invierno, primavera, etc. Cuando uno mira desde el planeta ese recorrido que hace el Sol en el cielo, se denomina camino aparente. ¿Por qué camino aparente? Porque es una ilusión óptica. En realidad la Tierra, al tener una rotación sobre su propio eje, el Sol, que en relación a este sistema está casi fijo, da la sensación de que recorre por el cielo
desde el este hacia el oeste, cuando en realidad es la Tierra que está girando en sentido contrario. En verano vamos a ver que ese recorrido aparente que hace el Sol, o ese camino aparente, es con un arco donde el Sol ocupa un punto mucho más alto al mediodía. Ese arco en los equinoccios, que sería otoño y primavera, es intermedio, y ese mismo camino en el invierno vamos a ver que forma un arco bastante más pequeño, porque el Sol alcanza su punto más alto en una zona mucho más baja, o sea, generando un ángulo mucho más inclinado. Esto explicaría por qué, digamos, en el invierno tenemos un Sol de mediodía muy bajo, y esa radiación, que debería ser la más intensa en el mediodía, como son rayos de Sol bastante inclinados, no generan altas temperaturas, y porque en verano, al mediodía, los rayos del Sol, que forman ángulos bastante cercanos a 90 grados, generan temperaturas muy altas en el planeta. En la pregunta 2 también hay un cuestionamiento sobre qué relación hay entre esto que estábamos analizando, el camino aparente del Sol, con el modelo del sistema solar de Claudio Ptolomeo. Hay que recordar que el modelo ptolomeico es el modelo del sistema solar que hablaba de la Tierra como centro del universo. Y eso tiene que ver con esta ilusión óptica de estar parado en el planeta Tierra y que da la sensación que el Sol hace ese camino aparente que está dibujado aquí en esta figura. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia cotidiana en la antigüedad de toda la gente, es evidente que la sensación era de que el Sol se movía en torno a un planeta fijo, que era la Tierra. Pero después se pudo comprobar, porque había muchas inconsistencias en este modelo, que en realidad era el Sol el que estaba en el centro de ese sistema. A este nuevo modelo, es el modelo de Copérnico, que lo vuelve a ratificar Galileo con la observación con su telescopio, ¿no? A Galileo le regalaron un telescopio en esa época, y él le hace unas mejoras y puede también darse cuenta de las irregularidades de la Luna, por ejemplo, y de las lunas de Júpiter. La siguiente pregunta del cuestionario habla de que si la Tierra fuera un trompo, ¿cómo podríamos visualizar al menos los 4 movimientos principales? La Tierra tiene mucho más movimientos, pero hay 4 que son los más importantes. Entonces tenemos el primer movimiento de la Tierra, es la rotación sobre su propio eje, que sería la responsable de que tengamos los días y las noches, ¿sí? Entonces, nuestro planeta da un giro sobre su propio eje con respecto al Sol en 24 horas. Con respecto a una estrella fija, vamos a ver que es ligeramente más corto, tiene 4 minutos menos, ese periodo de giro sobre su propio eje para dar una vuelta, pero con respecto al Sol es de 24 horas. Después tenemos la traslación, que es el camino que recorre el planeta, que es una elipse, donde el Sol estaría en uno de los focos, y lo hace en 365 días y 6 horas, que sería el año. Después tenemos el eje terrestre, que tiene una inclinación de 23,5 con respecto al plano de la eclíptica. Ese eje va a generar como una circunferencia a lo largo de 26.000 años aproximadamente. Entonces, ese cambio que va haciendo el eje del planeta, dibujando una especie de circunferencia a lo largo de 26.000 años, se llama precesión.
Pero mientras va dibujando esa circunferencia, lo va haciendo generando algo así como dientes de un engranaje. Esa oscilación que va dibujando estos dientes del engranaje se llama nutación. Cada ciclo o cada diente de ese engranaje, que denominamos nutación, se produce cada 18,6 años. Hay otro movimiento que se llama Molev-Chandler, que es mucho más complejo para visualizarlo en este gráfico, pero que está explicado en los videos que están incluidos en este material, que hace algunas precisiones con respecto a ese otro movimiento. Si bien hay más movimientos en el planeta, serían los 5 principales. ¿Por qué usamos la figura de un trompo? Porque el trompo, cuando está a punto de detenerse, comienza a hacer un bamboleo sobre su eje de rotación muy similar al de la precesión. Y si uno se fija bien, también generaría algo muy similar a la nutación cuando ya está a punto de detenerse.